Hace poco más de 145 años, Argentina y Chile estaban recién terminando de expandir sus fronteras hacia la Patagonia. Los ejércitos perseguían, encerraban, torturaban y mataban a los indígenas. Esas campañas militares duraron más de 20 años en algunas regiones. En Argentina se llamaron Campaña del Desierto. En Chile, Pacificación de la Araucanía. Pero el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche las llamó genocidio. Finalizadas estas campañas, las familias indígenas tuvieron que hacer grandes esfuerzos para recuperarse y volver a ser pueblo. Pero la violencia no terminó con las campañas militares. A lo largo de la historia son muchas las experiencias de discriminación y atropello que aparecen en diferentes rincones de la Patagonia. Los recuerdos y memorias sobre estos tiempos fueron compartidos y narrados por los y las abuelas a sus hijos y nietos en la mayoría de las familias indígenas que viven en la Patagonia. A estas historias sobre lo que sucedió en el pasado se las llama Gutram y cuentan, además del sufrimiento, los esfuerzos y hazañas de los ancestros para poder volver a levantarse como pueblo. Así recuerda Elisa Pichinian, del paraje Calafate, el relato que le fue transmitido de su abuelo Juan de Dios sobre los tiempos de las campañas militares, los encierros en corrales y el posterior regreso al territorio. Eso que lo alcancé a conocer yo, el abuelo. Vino del norte, pasó mucho, como es, para cruzar para este lado. ¿Y cómo venían? A caballo. A caballo. ¿Traían carreta? Sí. Sí, y ahí ¿Y venían muchos? Y sí, él traía a la familia de él. Toda la familia de él. Sí, que peleaban con la flecha. En el norte decía que nació, pero... En el norte. Allá del norte que no se conocía nada. No ve que no había nada. ¿Cómo no había nada? No había juez, no había nada, decía. Eran orejanos, allá por el norte. Él se roló allá nomás porque cuando lo largaron, así que le largaron, lo amansaron. ¿Dónde lo enrolaron? Allá por el norte. Obligado. Sí. Él no quería. Sí, todo, y mujeres y hombres, todo. Un corralón de hombres, un corralón de mujeres, decía. Uno lo que quería disparar. Muchos se disparaban, pero lo agarraban, lo traían. Después dice que le juntaba el general, que le juntaba todo con burro. Así dice que juntó la gente. Todo dice que lo juntó, toda la gente juntó. Y lo encerró todo, dice. Es un corral, un corralón. Y los metió a todos adentro. Sí. Ahí lo pusieron todo para adentro. Dice que estuvieron no sé cuántos meses. Tenía que andar, mucha gente, dice. Sí, dice que ya sabían disparar cuando había gente. Entonces pues lo agarraron. Si nadie se entregaba, decía el abuelo. Entonces así lo agarraron. Lo agarraron y después lo encerraron. Estuvieron ahí en el ejército un cuánto tiempo encerrado. Con el tiempo lo largaron, pero ya le habían enseñado de todo. De todo. ¿Y quién les enseñaba? El general, ¿cómo es? Los jefes. Él que le dijo, yo me voy a ir buscando lugar para... Dicen que hay mucho lugar para hacer casa, para hacer... Entonces dice que un día se puso y salieron con el carrito y los caballos y arreo, agua. Hay una parte que no hay ni agua para tomar. Ese es para cruzar, lanísimo. Porque mejor quedarse no andar disparando. Él después cuando lo largaron, le dieron la libertad, se vino para acá. Decía él.
Eso es lo que el único que le alcancé es conocer, hablar a la abuela. Es muy triste. Es muy triste.